Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Yo sí Hola, lo escucho, profe. profe. Hola, profe. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Qué expectativa tienen para medicina? Pueden hablar, ¿eh? Es decir, Con nervios, pero con Recibirme. fe y estudio. bien. ¿Por qué medicina? Recibirme a los 6 años. ¿Eh? Re- Recibirme a los 6 años. De los 6 años, decir, no, no te escucho, ¿verdad? Sé que se cortó un poquito ahí. ¿Qué decías, perdón? ¿O qué decían? Recibirme a los 6 años empiezo una carrera. Ajá, bueno, bien. Y bueno, medicina, ¿qué onda? ¿Qué área de la medicina le gusta o cómo es el tema ahí? A mí me pasó que primero descubrí qué especialidad quería hacer y después descubrí que tenía que hacer medicina. Te escucho muy bajo, Juliana. ¿Puede ser? Un día, A ver, ¿qué me decías, perdón? capaz son los auriculares, que a mí me pasó que primero descubrí qué especialidad me gustaba y después caí en medicina. Ah, perfecto. Bien, 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 Yo le bien. vi la cara con acné a un amigo y dije, quiero poder recetarle algo, quiero solucionar su problema. Está copado, está bien. Más que me vas con Y ahí me auricular di porque cuenta, sí, ahí te sí, diste cuenta quería, que era lo que vos querías. claro, que quería hacer de dermatología estética. Bien, bueno, banquen que busco un auricular si la puedo escuchar, porque la verdad no la escucho mucho. Escucho muy bajo a todos. Ahí se me escucha a mí, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Bueno, bueno, chicos, vamos a empezar la clase de hoy, que tiene que ver con la actividad física. Bueno, medicina, como ustedes saben, la medicina es el arte de curar, ¿sí? Es una profesión que tiene como finalidad, obviamente, eh, reparar el organismo, vamos a decirlo en esos términos, ante situaciones que generan disfunción en los diferentes órganos y sistemas. Y uno de los principales fármacos que nos ofrece la vida es obviamente la actividad física, ¿no? Es decir, el ejercicio físico, la actividad física, de alguna manera, es uno de los elementos que mantiene, ¿sí?, a los órganos, mantiene a la célula, mantiene los tejidos funcionales, ¿eh? Hace que todo funcione como corresponde, ¿sí? Todo lo que es el medio interno, ¿eh? El medio interno que después ustedes obviamente que van a de alguna forma conocer un poquito más, ¿no? Entonces, como futuros profesionales de la salud, ¿sí?, ustedes van a prescribir fármacos con la finalidad de una forma de regular el funcionamiento del cuerpo, eso es fundamental, pero también van a hacer una serie de recomendaciones no farmacológicas, vamos a decir no quirúrgicas, como por ejemplo el hábito alimenticio, la actividad física, el manejo del estrés, que son de alguna forma patas, ¿sí?, o elementos que hacen que el cuerpo funcione como corresponde, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir de alguna forma conociendo
eh, el impacto del ejercicio físico, de la actividad física, en lo que corresponde a cómo funciona el cuerpo. Es decir, todos sabemos que la actividad física, vamos a decirlo, hace bien, pero cuando nosotros decimos hace bien, es un término muy general, ¿sí? Es un término muy general. Y entonces tenemos que ir pensando, bueno, el ejercicio físico hace bien bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos, ¿sí? Y determina que de alguna manera ciertos órganos mejoren su actividad. Bueno, entonces es importante empezar a tener presente estos conceptos de los que vamos a tratar de dejar hoy. Bueno, antes que nada, bueno, me presento. Yo soy licenciado en kinesiología. He tenido la oportunidad diríamos, de capacitarme, o sea, de especializarme en lo que es la rehabilitación cardiovascular, es decir, trabajo con pacientes con problemas de corazón, con problemas cardiopulmonares, ¿sí? Post-COVID, neumonía, y todo lo que es la gama de enfermedades pulmonares y cardíacas, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio. Bueno, la vida me ha dado la posibilidad de que también estudie medicina. He llegado hasta tercer año y bueno, después nacieron mis dos hijas y pasaron cosas y se me complicó continuar. Y bueno, actualmente también soy docente en la Universidad de Cuenca de Plata, soy docente también en la Gastón Dachari, soy docente también en la Universidad Fundación Barceló, en medicina, justamente. eh, bueno, o sea que de alguna manera, más allá de mi profesión, estoy muy relacionado con la medicina desde adentro y como profesional estoy muy relacionado como tal. Y obviamente que siempre va a ser, o por lo menos por el momento es una asignatura pendiente, obviamente retomar esa actividad. O sea que el día de mañana hasta podemos cursar juntos, podemos estar juntos en una facultad, ¿no? Bueno, digamos, trabajo yo hace casi 15 años como docente y bueno, nada, obviamente que me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago y trabajo obviamente con cardiólogos, con neumonólogos, que son más la especialidad, las áreas con las que trabajo. Así que eso me ha llevado a conocer un poco lo que es la inferencia médica, ¿sí? Y obviamente mi área es el ejercicio físico, ¿sí? Tengo diríamos una especialidad en rehabilitación cardiovascular y además tengo un magíster en lo que es ejercicio físico y salud. Entonces, bueno, obviamente que he estudiado mucho, eh, aún así sigo aprendiendo, sigo estudiando, me sigo capacitando, porque hay muchas cosas que aprender, ¿no? Y obviamente que el ejercicio físico es una ciencia, ¿sí? Lo que es la cardiología del ejercicio es una ciencia que cada vez tiene un rol más preponderante porque muchos paradigmas de la actividad física fueron cambiando con el transcurrir de los tiempos, ¿sí? Y eso determina que, bueno, ¿sí? Eh, Al cambiar los paradigmas, antes, por ejemplo, un paciente tenía un evento coronario, ya sea una isquemia, un infarto, y permanecía en reposo, ¿sí? Por lo menos un mes, ¿sí? La persona estaba acostada, no hacía nada, y eso vio que con el tiempo, al hacer ciertos seguimientos, bueno, eso generaba más factores contranaturales, ¿sí? Factores negativos, y empeoraba el pronóstico de los pacientes post-coronario, post-cardiopatías, ¿no? Ya en el año 1950, fíjense que estamos a no tanto, son 80 años, ¿sí? Si se quiere, o 70, empezaron a haber ciertos médicos que vieron en la actividad física un factor, vamos a decir, benéfico para la salud en este tipo de pacientes, ¿no? O sea, en las personas que tenían problemas cardíacos.
Entonces imagínense que los paradigmas han cambiado tanto que de alguna forma poder cambiar la actitud, decir, bueno, no, el paciente no tiene que estar acostado todo el tiempo. El paciente tiene que terminar una cirugía, hacer un reposo de 24 horas y después tiene que empezar de alguna forma, a movilizarse, a caminar, ¿sí? A hacer ciertos tipos de entrenamiento físico supervisados, claramente de baja intensidad, ¿sí? De corta duración, pero que empieza a generar un movimiento, una circulación, una hemodinamia, como se dice, que eso favorece claramente el pronóstico de vida de estos pacientes. Fíjense qué interesante. Entonces, bueno, todos esos paradigmas hacen de que hoy, ustedes saben que hay mucha gente haciendo ejercicio, hay mucha gente por todos lados, por las redes sociales, TikTok, Instagram, gente, diríamos, eh, hablando de ejercicio, haciendo ejercicio, y del otro lado gente que consume, ¿sí? Es decir, gente que de alguna forma en su casa quiere hacer ejercicio, no gimnasio. Entonces es como que el ejercicio es una, vamos a decirlo, es una disciplina que está de alguna forma ampliamente conocida, ampliamente estudiada, pero desde el punto de vista científico a veces nosotros necesitamos entender al ejercicio, es decir, entender cómo abarcar el ejercicio. Como vemos en esta diapositiva, nosotros vemos que hay una gran evolución, ¿sí? Una gran, pero gran evolución en lo que corresponde al desarrollo humano con respecto, obviamente, a lo que va a ser el ejercicio físico. Es decir, la humanidad ha sufrido cambios, ¿sí? Eso lo llamamos evolución, en el cual lo que corresponde a la selección natural no es otra cosa que la capacidad que hemos tenido de adaptarnos como especie, ¿sí? Como especie dentro, ¿sí? Dentro de tantas especies. Es decir, que es la famosa, vamos a decir, hipótesis de Darwin, ¿no? Que por ahí nosotros reducimos, cuando hablamos de Darwin, de que el hombre viene del mono, y en realidad no es esa la hipótesis en sí de Darwin, sino lo que Darwin decía es que todas las especies han generado una adaptación, ¿sí? O sea, nosotros ya no vemos, por ejemplo, en la Tierra un mamut, por ejemplo, no lo vemos, ¿sí? ¿Por qué? Voy a poner acá un resaltador. Porque obviamente que esta especie ha evolucionado, ha generado otros cambios, ¿sí? Secundario, obviamente, a los cambios de la modalidad externa, ¿no? O sea, del ambiente en el que le tocó vivir a este tipo de animal. Pago mi camarita por las dudas, cualquier cosa, ustedes si me quieren ver me avisan, pero no es a mí lo que me tienen que ver, ¿no? Bueno, eh, entonces, decimos nosotros, la selección natural tiene que ver que el hombre ha empezado a sufrir cambios, ¿sí? Porque el medio que le rodeaba, ¿sí? Le obligó, ¿sí? A la especie, lo que es el Homo, ¿sí? Le obligó a sufrir ciertos cambios. Cambios que después ustedes van a estudiar, se pueden de alguna forma inferir a partir de la anatomía, es decir, de las similitudes que solo tenemos con, vamos a decir, el chimpancés, Australopithecus, hasta lo que es el Homo sapiens sapiens, ¿sí? En el cual vemos que hay ciertas similitudes, ¿sí? Con respecto a la fisonomía, a la morfología, a la anatomía y a la fisiología, y ciertas diferenciaciones que tienen que ver, sobre todo, con cómo fue el proceso adaptativo, ¿sí? Y obviamente que se empiezan a estimar ciertos cambios, ¿sí? En los próximos 1000 a 2000 años, ¿sí? También en el hombre. Es decir, que nosotros somos una etapa de la evolución, pero la evolución va a continuar, ¿sí? Porque el medio que nos rodea también cambió. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si nosotros miramos esta imagen, la que usted tiene a su lado derecho, vemos un conjunto de personas, ¿sí? Cazando, ¿sí? En este caso un animal, para poder, obviamente, comer, ¿sí? Y, por otro lado, vemos, ¿sí?
lo que es, diríamos, la protección, ¿eh? Junto con, de alguna forma, la organización social que fue generando, obviamente, la evolución del hombre. Cosa que con el tiempo se ha perdido, chicos. O sea, esto se perdió claramente. Nosotros ya no salimos a cazar, salimos a trabajar, ¿sí? Y diríamos, este Homo sapiens, ¿sí? Entendía que su medio de vivir era armar trampas, ¿sí? Y era generar, obviamente, un sistema de herramientas para poder cazar a este animal y poder alimentarse él y obviamente toda su comunidad. Nosotros hoy, fíjense la evolución que tenemos, que claramente nadie sale a cazar, ¿sí? Es decir, salimos a trabajar, ¿eh? Entonces, la demanda física, la demanda metabólica, la demanda energética y las condiciones del medio de este grupo de personas es radicalmente distinta a las que nos toca hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80% de las actividades laborales tienen una reducción de la actividad física. Es decir, quedan pocos trabajos puramente físicos, puramente físicos. Digamos, en mayor proporción tenemos trabajos obviamente más de computadoras, ¿sí? De tablet, de celular, ¿sí? Y todo se hace de una forma con menos demanda, ¿sí? Metabólica y con más sedentarismo, ¿sí? Es decir, ya no tenemos que, estas personas no solamente que tenían que salir, recorrer larga distancia, tenían que enfrentarse, obviamente, con este animal, lo tenían que traer y obviamente en el medio tenían que sobrevivir a las inclemencias temporales y obviamente a este animal y a otros animales. O sea que era una actividad física muy intensa la que pertenecían. Y obviamente que ya en esa época existían innumerables, obviamente, microorganismos que eran los responsables, obviamente, de la mortalidad de este grupo de personas, ¿sí? Cosa que diríamos, hoy por hoy nosotros también tenemos bastante, vamos a decir, incorporado, y eso hacía que la expectativa de vida de estas personas sea 20, 25 años. Es decir, la persona que llegaba a los 25 años era un anciano, y el que llegaba a 30 prácticamente era Matusalén. Es decir, era una persona muy longeva. O sea, tener 30 años ya era lo máximo que había porque se desconocía que existían ciertos tipos de microorganismos que podían afectar la salud y por otro lado, ¿sí? Estaban siempre supeditados a una demanda física muy intensa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me va siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, bueno, estos cambios hicieron que el hombre vaya evolucionando, lo que es Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero consigo han traído ciertos tipos de enfermedades, ciertos tipos de alteraciones, que si bien nosotros hoy podemos combatir a ciertos microorganismos porque los conocemos a través de microscopios, lo conocemos a través de ciertos tipos de, diríamos, de estudios, y eso determina que al tener ese tipo de conocimiento hemos aumentado la expectativa de vida, ¿sí? Ahora bien, al tener una actividad más sedentaria, eso determinó que aparezcan otras enfermedades, obviamente como las que tenemos ahora, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Vamos a tener un gatito, chicos. Vamos a un sonito. Ahí está. Seguimos. Entonces, esas enfermedades cardiovasculares empiezan a repercutir, ¿sí? Sobre la sociedad, generando obviamente que la persona resista a la bacteria, resista a los virus, pero de la nada empiezan a tener muertes, ¿sí? Vamos a decir, súbitas, ¿eh? Que en un principio se pensaba que era porque, bueno,
de alguna manera, la persona, cuando nosotros decimos, tiene un infarto, tuvo un infarto, falleció de un infarto, tuvo un infarto. El infarto no es, o la isquemia cardíaca no es una enfermedad que se produce de un día para el otro, ¿sí? Es algo que se produce con un estilo de vida. Bueno, acá tenía esta gente un estilo de vida totalmente activa, ¿sí? Adrenérgica, ¿eh? Que los protegía, vamos a decir, vamos a explicar después cómo, de tener eventos cardíacos, pero obviamente que morían de otras cosas. Bien, entonces, la selección natural nos ha llevado a esta situación. Y hoy entramos en otra selección natural, es decir, cómo nos adaptamos, ¿sí?, a la nueva selección natural, es decir, qué cambios tenemos que producir nosotros, porque si yo le pregunto a ustedes, cuando nosotros decimos, por ejemplo, una persona tiene un cáncer, ¿sí? Bueno, y la palabra cáncer, tumor, es una palabra que nos causa miedo, es es una palabra que nos causa gran temor y que además nosotros decimos, bueno, si tiene cáncer prácticamente, ¿sí? 95% parece que se muere. Sin embargo, los problemas del corazón, ¿sí?, tienen una tasa de morbimortalidad mucho más alta que el cáncer, muchísimo más alta. Fíjense, y ustedes habrán escuchado, habrán leído que nosotros tenemos, vamos a decir, factores de riesgo que conllevan a que la persona, bueno, desarrolle problemas cardíacos. Uno, por ejemplo, es la obesidad, otro es el sedentarismo, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la edad, el género, factores genéticos. Entonces uno dice, ¿qué significa todas esas cosas? Significa que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hemos ganado mucha tecnología, pero hemos perdido mucha salud. Entonces hoy, como selección natural, que tenemos un hemisferio con sus tres cortezas bien desarrolladas, ¿sí?, nos volvemos a dar cuenta que tenemos que volver a la fuente de origen, es decir, tenemos que volver a la actividad física para tener, ¿sí?, una expectativa de vida y una calidad de vida adecuada. Es decir, estas personas llegan a los 25 años, pero llegaban enteras. No es que llegaban, diríamos, a medio pelo, ¿no? Llegaban enteras. Lo que pasa es que después tenía un bichito, una neumonía, una tuberculosis, una infección renal, ¿sí? Ni hablar de las enfermedades sexuales. Y la persona, obviamente, sin explicación científica, le atribuían a explicaciones religiosas o deidades, la persona fallecía, ¿no? Bueno, entonces hoy tenemos que volver a la actividad física porque nos hemos dado cuenta de que tenemos innumerables enfermedades, síndromes metabólicos, etcétera, que pueden mejorar o estabilizarse farmacológicamente, quirúrgicamente, pero que de no agregarle el factor nutricional y físico, ¿sí?, eso llega a una meseta que lo que hace es ir reduciendo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes pasan por un gimnasio, no importa cuál, ¿no? Pasan por un gimnasio o pasan, vamos a decir, por una plaza y ven gente haciendo ejercicio, ¿no? Es decir, en masa, ¿no? Y hay mucha gente que en las plazas hace ejercicio, en los gimnasios, más de ustedes, muchos de ustedes van a ir diríamos, al gimnasio. De hecho, muchos de ustedes quizás practiquen algún deporte, básquet, fútbol, rugby, tenis, lo que sea. Entonces, ese tipo, diríamos, de actividad no es otra cosa que lo que estamos haciendo es emular, copiar, volver a la fuente, es decir, al cuerpo en movimiento. Porque el cuerpo en movimiento, eso sabemos que es una frase a medio de eslogan, ¿no? El cuerpo en movimiento es salud. Pero bueno, ¿pero qué sería la salud? Bueno, es el estado, ¿sí?, en el cual funcionan adecuadamente los órganos. ¿Qué es órgano? El sistema musculoesquelético, el corazón, los pulmones, el riñón, el sistema digestivo, el cerebro, ¿sí? Y en esa situación nosotros fuimos dando cuenta de que, bueno, ¿sí?, durante la actividad física, ¿eh?, hay ciertas, vamos a decir, respuestas
Y la persona que tiene como estilo de vida, que es habituada en el ejercicio físico, va a tener ciertas adaptaciones, ¿sí? Cardiorrespiratorias, morfológicas, etcétera, etcétera, que se traduce obviamente en una calidad de vida saludable. Es decir, yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿ustedes hasta qué año quieren vivir? Y ustedes, más de uno tendrá la experiencia de decir, bueno, mira, yo tengo una experiencia, profe, que tengo una abuela, un abuelo o un tío que tiene, vamos a suponer, 70 años, pero pobre, no se puede mover de la cama, diríamos, se tiene que cambiar el pañal, toda la gente tiene que estar disponible en función de él. Y yo la verdad, profe, que no quiero llegar así. Es decir, para eso prefiero no vivir. Es decir, no quiero ser una molestia. Y muchas veces los adultos que llegan a esa edad y en esas condiciones también sienten lo mismo. Es decir, se sienten mal porque ve que el cuerpo ya no le da, no pueden morir y tampoco pueden vivir como ellos hubieran querido vivir esa etapa. Entonces, si nosotros queremos de alguna forma llegar a una etapa, diríamos 70, 80, 90 años y estar joya, bueno, obviamente que tenemos que volver, ¿sí?, a la actividad física para que el día de mañana los efectos de esa actividad física obviamente se puedan ver, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos, me van siguiendo, ¿no? Con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Alguien quiere Sí, acostar profe. algo, aportar algo, decir algo, alguna experiencia? ¿Todos hacen deporte acá? ¿Todos hacen ejercicio o no hacen un sorongo? Sí, profe. ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿a qué practican? Básquet. Básquet. ¿Quién más? ¿Alguien hace natación, rugby, algo por el estilo? ¿Alguien hace? Yo hago pádel, profe. Paddle, bien. ¿Van todos al gimnasio? ¿Hacen CrossFit, algo por el estilo? Yo voy al gimnasio. ¿Vos también vas al gimnasio? ¿Qué hacen? ¿Musculación? Sí, hago peso. Y mi trabajo de pronto me exige estar mucho tiempo parada y en movimiento. Ay, te Y escucho muy bajo, estoy perdón. Te ahí. escuché muy bajo. ¿Me puedes repetir, perdón? Que mi trabajo igual sí me exige estar en movimiento. Sí, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿O a qué se trabaja? ¿De qué trabajas, perdón? Soy moza y el lugar donde trabajo es enorme, hasta tiene escaleras, Ah, así tiene que escalera, suelo entonces bajar y subir mucho. tenés que subir y bajar y Sí, 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 bajo y subo demasiado. A veces espectacular. con sillas y todo, o sea, es mucho. Ah, entonces tenés un terrible estado físico. Bien, eso es copado. Bien, entonces, ustedes, vamos a darle el enfoque o la perspectiva que corresponde, ¿no? Es decir, el ejercicio físico o la actividad física en sí misma, insisto, puede ser un remedio para mejorar y mantener la capacidad física y por ende la salud. Pero si una persona no está sana, ¿sí? No está sana porque tiene un corazón deficiente, un riñón deficiente, un pulmón deficiente, ¿sí? Obviamente que la actividad física, la carga de la actividad física puede generar, obviamente, un riesgo. Es decir, la actividad física puede generar un riesgo que ponga en peligro la vida, ¿sí?, de la persona. Entonces, vamos a pensar, ustedes habrán escuchado muchos casos de personas que estaban caminando por la costanera, que yo, por la Sarmiento, y cayeron. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Ustedes habrán escuchado de gente que de alguna manera, o deportista, ¿sí? Que uno dice, ¿cómo puede ser que un deportista, ¿sí?, tenga, diríamos, problemas cardíacos? Sí, por supuesto que sí, porque existen obviamente determinados tipos de alteraciones morfológicas que lamentablemente hacen que o un corazón, o un pulmón, o un riñón, como principales órganos que participan en la regulación de la actividad física, el mismo cerebro, ¿sí?, no esté adecuadamente, ¿sí?, por cambios ya sea en el desarrollo, ¿sí?, o posteriormente al desarrollo, y eso determina que la actividad física sea un riesgo, lo que hace de que, vieron que uno minimiza a veces, pero ustedes, cuando sean médicos, muchas personas van a llegar a ustedes y le van a decir, quiero un certificado de aptitud física.
en el cual ustedes se van a basar en una serie de estudios para decir, esta persona tiene un corazón adecuado, tiene un pulmón adecuado y tiene un sistema renal, ¿sí? Y hormonal adecuado que soporta la actividad física. Porque si nosotros vemos que la persona tiene una, diríamos, ¿cómo se dice? Una saturación baja, tiene una, diríamos, una respuesta hemodinámica alterada, tiene cianosis y diferentes sintomatologías que me indican que no está funcionando adecuadamente la parte central. Entonces uno dice, no, no, vos no podés hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Vos tenés que hacer un ejercicio físico, sí, vamos a decir, supervisado bajo ciertos profesionales para que la actividad física que vas a hacer, obviamente, sea saludable y no te afecte, vamos a decirlo, no te repercuta negativamente. Entonces, por eso que usted el día de mañana van a hacer y se le va a solicitar. De hecho, cuando uno va a entrar a la universidad, le piden determinados tipos de estudios que les permitan a ustedes ver si son aptos, ¿sí? Para, vamos a decir, estudiar esta carrera, o vamos a decir, la persona que se inscribe para estudiar educación física, para ser policía y demás. Bueno, hay ciertas cuestiones que de alguna manera tienen que pasar por esta evaluación, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a decirlo así. La actividad física, voy un poquito para atrás y después vuelvo, ¿sí? A las diapositivas anteriores. Esto obviamente que yo después se la voy a pasar a Mati para que o lo suba al grupo y a las plataformas, al Classroom para que lo tengan. Fíjense que la actividad física es un movimiento corporal que me produce un gasto energético. Vamos a partir de esa línea. Movimiento corporal que me produce un gasto energético. ¿Sí? Ustedes saben, me imagino que algo de biología, habrán hablado, por ejemplo, de lo que es la mitocondria, habrán hablado de lo que es el ciclo de Krebs, lo que es el ATP, ¿sí? Eh, todas esas cuestiones, más o menos eso lo charlaron, lo hablaron, saben de qué se trata algo, o todavía esa parte cuesta entender. Pregunto porque por ahí yo quiero dar una charla con ustedes que sea productiva, digamos, no que salgan sin entender nada. Más o menos hablaron de eso, de lo que es ciclo de Krebs, lo que es metabolismo, lo que es la mitocondria, célula, esas cosas. Sí, sí, lo hablamos. Hablamos de todo, profe, menos del ciclo de Krebs. Ese no Bueno, vimos es- todavía. Bien, 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 bien. ¿Y alguien sabe de qué se trata el ciclo de Krebs y demás? ¿Tienen así un conocimiento vago o algo por el estilo? Escuché, ¿Escucharon sí, hablar? Bien, eso, escuché el sí, algo. bien, eso ya es ciclo, importante. pero Perfecto, bien, está perfecto, bien. Bueno, entonces yo le voy a ir explicando algunas cositas para que lo que hablamos acá, más allá de la parte conceptual, ¿no? Le sea productivo, o sea, que ustedes lo puedan entender. Bueno, fíjense que la actividad física es un movimiento corporal que me produce un gasto energético, ¿sí? O sea que, vamos a decir, yo me voy a trabajar y estoy haciendo actividad física. Yo estoy parado, estoy sentado, estoy haciendo actividad física, porque estar sentado hace que mis músculos posturales me mantengan sentado, ¿sí? eh, y hay tensión muscular y por tanto para que el músculo pueda contraerse necesita generar energía y eso es lo que es el gasto energético. Yo subo una escalera como su compañera, bueno, hace una actividad física. Quizás no es un ejercicio físico, pero es una actividad física de tipo laboral. Las relaciones sexuales, ¿sí? Las relaciones sexuales es un tipo de actividad física. Fíjense qué interesante, genera gasto energético, obviamente, ¿sí? ¿Y por qué hago también esta salvedad en las relaciones sexuales? Porque también ustedes habrán escuchado, mira, se fue al telo con la amante, se fue al telo con una pendeja, cayó muerto. Fa, ¿qué pasó? Y claro, hizo diríamos, una demanda energética, su corazón no estaba para esa demanda energética porque tenía un problema, sabía o no sabía, porque estaba medicado, ese día no tomó su medicación, listo, palmó, ¿sí? Y entonces ahí uno entra a pensar, listo, listo, la actividad física es cualquier tipo de movimiento corporal, una caminata, una relación sexual, una subida de escalera, una bajada de escalera, que me genera un gasto energético. Ahora, cuando hablamos de ejercicio físico, que no es lo mismo, pero que depende de la actividad física,
Hablamos de ejercicio físico como actividad física que está estructurada, repetida, con objetivo para mantener la forma física. Entonces, fíjense qué interesante esta cuestión, porque esto es algo que ustedes hoy tienen que salir, vamos a decir, sabiendo. Cuando nosotros hablamos de ejercicio físico, le ponemos a la actividad física una meta. ¿Cuál es la meta? Mejorar o mantener la forma física. Para mejorar o mantener la forma física, yo necesito de algunas variables, ¿sí? O sea, las voy a anotar acá, a estas variables. A ver, creo acá tenía un texto, puede ser. No, a ver, sí, acá está texto. Entonces, cuando hablamos de ejercicio físico, usted tiene que pensar vamos a poner acá, intensidad, ¿sí? Duración, frecuencia, ¿Se le escucha despacio, profe? ¿sí? ¿Ven lo que estoy Profe, no anotando? se lo escucho. ¿Ven lo que estoy anotando? ¿Se ve lo que estoy anotando? No, todavía no se ve Sí, nada. sí, Sí, sí profe. saben. Bien, perfecto. Esperen que a ver. Mangue un segundito para entrar. Mangue. ¿Ahí se me escucha muy bajo todavía? ¿O se me escucha igual? Sí, Ahí. ¿Se me escucha bajo? ¿O se me escucha bien? Mejor que antes se le escucha. Bueno, espectacular. yo Entonces, te escucho bajo todavía. bueno. Espera. ¿Y ahora se me escucha bien? ¿Se me escucha igual? Ahora Ahí va. sí se escucha bien. Espectacular. Bueno, entonces, cuando hablamos de ejercicio físico, tenemos intensidad, duración, frecuencia. Tenemos un volumen. Por eso vamos a empezar por la densidad. Tenemos un volumen, ¿sí? Fíjense qué interesante esto, porque esto esto siempre es preguntable, ¿no? Es decir, entonces, cuando hablamos diríamos, de ejercicio físico, que tiene como objetivo mejorar la forma física, la capacidad física, yo tengo que hablar de una intensidad. Es decir, y la intensidad, obviamente que, vamos a decirlo, es una variable, ¿sí? Esa variable, ¿sí? O sea, la variable intensidad, tiene que ser de alguna forma medida, ¿sí? Entonces ustedes alguna vez habrán hecho en la escuela, por ejemplo, el test de Cooper. ¿Lo hicieron alguna vez? El test de Cooper. No. Creo que no. Me suena haberlo Sí, hecho. Sí, sí, tuvieron que haberlo sí. hecho. Que el profe venía y te hacía correr durante 12 minutos, ¿sí? Y vos corrías, dabas la vuelta, que sea una plaza, una cancha, una pista atlética, y él lo que hacía era contar cuántas vueltas diste en 12 minutos. Y después, cuando vos Sí. terminabas, te decía que tomes la frecuencia cardíaca y anotaba la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, eso, lo que estaba midiendo el profe ahí, es cómo respondía tu corazón a una actividad prolongada, ¿sí? Moderada o baja intensidad, porque lo único que tenías que hacer era correr durante 12 minutos. No era otra cosa, ¿sí? Era simplemente una prueba física. Entonces, supongamos que ustedes, supongamos, ¿no? Pongo un caso clínico, supongamos que ustedes en 12 minutos dieron 12 vueltas. Y su frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca normal en estado de reposo es entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? Pero como ustedes empiezan a correr, obviamente, como ustedes empiezan a correr, utilizan músculo. Y como el músculo para contraerse necesita de sodio, de calcio, necesita que alguien le acerque ese tipo de electrolito. Entonces se activa el sistema nervioso central y se activa la circulación. Y la circulación se activa en función del corazón, es decir, de qué tan bien funciona el corazón. Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros empezamos a correr, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿sí? Y nuestro músculo empieza a trabajar, ¿sí? A contraerse. La actina-miosina, que seguramente después ustedes van a ver lo que es actina-miosina. Entonces empiezan a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Bueno, cuestión que ustedes hicieron 12 vueltas en 12 minutos. Ahora tomamos una vuelta por minuto. Si ustedes quieren mejorar la capacidad física o mantenerla, en la próxima prueba, obviamente uno se tiene que entrenar para esto, ¿no? ¿Cuánto sería el número de vueltas que ustedes tendrían que dar en 12 minutos? ¿Igual, menor o mayor a 12? ¿Qué piensan ustedes? Igual. ¿Igual decís? Ustedes Para opinen, ¿eh? mantenerlo. Ustedes opinen, no, Tendría no que ser pasa nada. mayor. ¿Cómo? Mayor. 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 Claramente que tenemos que dar más vuelta, o por lo menos la misma vuelta, nunca menos, ¿no? Para decir, mejoré, ¿sí? Entonces el ejercicio físico, obviamente que tiene una meta, mejorar la capacidad física, es decir, que yo pueda en el mismo tiempo hacer un esfuerzo físico mayor para poder sumarle más vuelta en el mismo tiempo. Y eso me demanda, obviamente, mayor intensidad, ¿sí? Mucha mayor intensidad, para la redundancia, ¿ah? Para que yo pueda solventar esa demanda metabólica. Lo mismo que la duración, ¿sí? Es decir, 12 minutos, ¿eh? Vos decís, bueno, profe, voy a dar, qué sé yo, 14 vueltas en 12 minutos. Bien, perfecto. Superaste, aumentaste, ¿sí? Tu capacidad física. Eso no se logra de un día para el otro, para eso entrenamos, ¿sí? Bueno, pero ahora voy a utilizar, ¿sí? Voy a tratar de hacer 15 vueltas en 12 minutos y después voy a tratar de hacer 15 vueltas en 13 minutos y después voy a tratar de hacer, y aumentamos la duración y la intensidad. Entonces, siempre que hablamos de ejercicio físico, recuérdenlo, siempre que hablamos de ejercicio físico, hablamos de que existen variables, que se llaman variables de carga, para poder llevar a cabo una actividad física de tipo estructurado, claramente. Por eso que la pregunta que va a venir, obviamente, es si la actividad física es lo mismo, ¿sí? La actividad física es lo mismo que el ejercicio físico. Eso te va a decir, no, profe, la verdad que la actividad física no es lo mismo que el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque la actividad física es un movimiento que me genera un gasto energético, ¿sí? Es decir, todo ejercicio físico me genera actividad física, pero la actividad física no necesariamente me genera ejercicio físico. ¿Por qué? Porque para que sea ejercicio, profe, tiene que haber un objetivo. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, mantener o mejorar la capacidad física. Y existen variables que tenemos que llenar o completar. ¿Cuáles son esas variables? Intensidad, duración, frecuencia, cuántas veces por día, cuántas veces por semana. La densidad hace referencia, por ejemplo, a cuánto tiempo de actividad y cuánto tiempo de pausa, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes van al gimnasio. Si ustedes dicen, bueno, yo voy al gimnasio y voy a hacer, vamos a suponer que yo, 3 ejercicios, ¿sí? Que me demandan aproximadamente, vamos a suponer, unos 15 o 20 minutos, y después voy a descansar 3 minutos. O voy a hacer, por ejemplo, ¿no? 4 series de 15 repeticiones con 10 kilos, el músculo dorsal ancho, y entre repeticiones y repeticiones, voy a descansar de 1 a 3 minutos. Eso es la densidad, la relación actividad-pausa.
Fíjense qué interesante, pues estamos hablando de ejercicio físico. Y el volumen es la sumatoria de la densidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van al gimnasio, cuando ustedes van a hacer una actividad física, un entrenamiento, ustedes dicen, bueno, tengo que saber a qué intensidad trabajo, tengo que saber cuánto dura mi actividad, si lo hago 1 o 2 veces por día o si lo hago 3 o 6 veces por semana. Y cuando estoy haciendo en el gimnasio, en el entrenamiento, ¿cuánto tiempo hago de ejercicio físico y cuánto de pausa? Y la sumatoria de todas esas variables me da lo que es el volumen. El volumen es, si yo tengo, vamos a suponer, 20 minutos de actividad más 3 de pausa, yo tengo obviamente 23 minutos. Pero si yo tengo varios tipos de bloques de actividad, ¿sí? Y a todas las condiciones, por ejemplo, yo tengo 2 bloques de 23 minutos, ¿sí? Voy a tener 46 minutos de volumen, ¿sí? Porque sumé 2 bloques de ejercicio. Entonces, todas estas variables, intensidad, duración, frecuencia, densidad y volumen, están relacionadas directamente con el ejercicio físico. Directamente con el ejercicio físico, ¿sí? Es decir, por eso, insisto, no podemos comparar la persona que, yo le pongo un ejemplo, una persona se va a caminar por la Sarmiento, ¿no? Se va y camina por la Sarmiento. Perfecto. Y yo le digo, a ver, señor, usted camina por la Sarmiento, sí. ¿Y qué otras preguntas podría establecerse para diferenciar actividad física de ejercicio físico? Bueno, señor, ¿usted camina todos los días? ¿Sí o no? No, la verdad que camino cuando tengo tiempo. Entonces el señor está haciendo actividad física, no ejercicio físico. Señor, usted que camina por la Sarmiento, ¿cuál es el objetivo de su caminata? Bueno, yo la verdad que quiero bajar de peso. Buenísimo, quiere bajar de peso, o sea, quiere tener un consumo metabólico lipídico, o sea, quiere estimular la lipólisis. Buenísimo, entonces si el objetivo es bajar de peso, ¿sí? O no subir de peso, o diríamos, tiene como objetivo utilizar el metabolismo lipídico, bien, entonces tenemos que trabajar a una intensidad determinada, con una duración determinada, con una densidad y con un volumen determinada, tantas veces por día. De lo contrario, el que camina por la costanera, eventualmente, por más que camine 1 hora o 4 horas, pero si después no tiene una regulación en intensidad y la demás variable, es una actividad física. Y esto es importante porque hay un estudio que se hizo ya en Inglaterra hace más de 20 años, en el cual comparó la tasa de mortalidad, fíjense qué interesante esta cuestión, comparó la tasa de mortalidad de las personas que hacían actividad física con respecto a las personas que hacían ejercicio físico. Y la tasa de morbimortalidad, ¿sí? Era mayor en las personas que hacían actividad física. Y era más baja el riesgo de morbimortalidad en las personas que hacían ejercicio físico. Fíjense qué interesante. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Actividad que ejercicio. Y ustedes como futuros médicos, ¿sí? Van a tener que prescribir ejercicio físico, no actividad física. Lamentablemente hay muchos médicos que todavía prescriben actividad física. Señor, camine la plaza 1 hora por día. Entonces el señor se va a la plaza, camina 1 hora por día, ¿sí? Va a la plaza, el primer día aguanta, el segundo día no aguanta, el tercer día le duele la rodilla, después le duele la columna, no camina más. ¿Por qué? Y porque el médico tenía que haber evaluado cuáles son los concomitantes. Si tiene sobrepeso, por supuesto que le va a doler la rodilla, por supuesto que le va a doler la cadera, por supuesto que le va a doler la espalda. ¿Sí? Entonces, ahí nos decimos, bueno, señor, usted va a caminar la plaza, ¿sí? Va a hacer una caminata de 3 minutos. Una caminata, ahí está la duración, que le permita hablar. ¿Y qué tiene que ver eso con hablar? Bueno, porque cuando la intensidad es leve,
nosotros podemos caminar y hablar. Si nosotros estamos haciendo una actividad física que es moderada o intensa, no vamos a poder hablar, ¿sí? Después ustedes pruébenlo. Seguramente tendrán la experiencia, ¿no? De estar haciendo una actividad intensa y que uno diga, bueno, no, no puedo hablar. Realmente me tengo que quedar callado porque si hablo me canso más, ¿sí? Entonces, señor, usted tiene que hacer una intensidad de actividad o una caminata que le permita a usted hablar leve. Va a ser 3 minutos de caminata, 2 minutos de pausa, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la densidad, el tiempo activo y el tiempo de pausa. Y esto lo va a repetir, ¿sí? Hasta completar la hora. Ahí tenemos el volumen. Eso es ejercicio físico, ¿sí? Lo mismo pasa con ustedes, que son jóvenes, ¿está? Cuando ustedes van al gimnasio, van a esto, ustedes tienen que organizar su ejercicio físico en intensidad, en duración, sus respectivas pausas, volumen y frecuencia. Y, sobre todo, ponerse un objetivo. Y para ponerse un objetivo, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que queremos. O sea, ¿para qué vamos al gimnasio nosotros? O sea, ¿a qué vamos al gimnasio? Entonces, diríamos, incrementar la masa muscular o mantener la masa muscular es un medio para un fin, ¿sí? Es decir, no es un fin en sí mismo. Entonces, muchos van al gimnasio para tratar de complementar la actividad muscular para que eso, ¿sí? Se traduzca en un mejor rendimiento físico en un deporte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si uno hace básquet, si uno hace natación, si uno hace fútbol, ¿sí? Lo que tiene que hacer es intentar hacer un ejercicio físico que le mejore el rendimiento, ¿sí? En, obviamente, su deporte. Y ahí viene lo que es el deporte. ¿Qué es el deporte? Es este ejercicio físico, pero lo que ahora está sometido, fíjense, a reglas de juego. Y acá viene otra situación. Fíjense qué interesante. Nosotros necesitamos entender que el ejercicio físico, como parte del entrenamiento, ¿sí? De las cualidades físicas. ¿Ustedes saben cuáles son las cualidades físicas? ¿Alguna vez escucharon hablar de cualidades físicas? Sí, profe. ¿Alguien sabe una cualidad física? No lo googleen, ¿eh? Díganme. Resistencia, velocidad, puede ser ¿Cómo? eso. Resistencia, velocidad, puede Muy ser. bien. ¿Sí? Resistencia, velocidad, coordinación, fuerza, flexibilidad. Son todos, ¿sí? Cualidades físicas. Exactamente, muy bien, Lautaro. Fuerza. Entonces, diríamos, cada deporte, ¿sí? Tiene, vamos a decir, que tener un trabajo general y un trabajo específico de las cualidades físicas, sí o sí. Es decir, ¿por qué? Porque cada deporte utiliza un segmento corporal, ¿sí? Que es distinto para cada deporte. Es decir, el movimiento de los jugadores de básquet no es lo mismo que los jugadores de fútbol, de los jugadores de fútbol no es lo mismo que el que hace natación, el que hace natación, fútbol, no es lo mismo que de rugby. Escuchen bien, no es lo mismo que de CrossFit, porque CrossFit es un deporte, ¿sí? Entonces, los tipos de contracciones, los tipos de movimiento, los grupos musculares, ¿sí? Que están supeditados a cada deporte, inclusive dentro de cada deporte, las posiciones en cada deporte demandan metabólicamente de forma distinta, ¿sí? Es decir, un mediocampista, yo lo llevo al plano futbolístico porque me gusta el fútbol y juego a la pelota, ¿no? No corre, ¿sí? Ni utiliza el mismo sistema metabólico que un defensor, que un delantero y mucho menos que un arquero. Un lateral no corre de la misma forma que corre un central y un digamos, stopper y un líbero, ¿sí? Entonces, cada deporte y cada posición deportiva necesita sí o sí establecer
o potenciar, si se quiere, cualidades físicas, que no es solamente aumentar la fuerza, también es aumentar la coordinación, también es aumentar el equilibrio, también es aumentar la velocidad, también es aumentar, en este caso obviamente también la fuerza. Hay distintos tipos de fuerza, ¿sí? Aumentar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Utilizar un metabolismo que me permita gastar energía durante mucho tiempo a intensidades moderadas o altas, fíjense. Entonces, como ustedes van a ser futuros médicos, van a ser científicos, ¿sí? Van a estudiar mucho la fisiología y la anatomía, ya tienen que empezar a pensar como médicos, como futuros profesionales y empezar a decir, bueno, a ver, yo tengo que pensar en mis cualidades físicas y tengo que pensar si estoy entrenando mis cualidades físicas para el fin de semana. Si yo voy a competir rugby, no me puedo entrenar con CrossFit para rugby, porque son distintas disciplinas. Y el CrossFit tiene movimientos, tipo de contracciones y demás, que nada tienen que ver con el rugby. Yo no puedo entrenar fútbol entrenando básquet, ¿sí? Entonces, eso se llama especificidad, ¿sí? Diríamos, la actividad, el ejercicio físico tiene, vamos a decir, principios. Uno de los principios es especificidad, es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Profe, yo no hago ningún deporte. Yo simplemente me voy al gimnasio porque me quiero ver bien o por salud. Bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Absolutamente pasa lo mismo. Yo tengo que saber qué sistema metabólico tengo que utilizar, tengo que saber qué tipo de ejercicio voy a realizar, qué tipo de cualidad física necesito potenciar para verme bien, para sentirme bien, ¿sí? Para estar saludable y demás. Y eso nos lleva, ¿sí? Al otro concepto que es condición física, ¿sí? Condición física o aptitud física, es lo mismo. Condición física o aptitud física. Y fíjense que dice, es un estado fisiológico de bienestar que proporciona la base para las tareas de la vida cotidiana. Fíjense que la condición física es cómo te encontrás hoy, cuál es tu capacidad actual, ¿sí? Entonces, esa capacidad actual vamos a decir, esa capacidad actual me indica si yo estoy capacitado o no para un tipo de esfuerzo, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista cardiorrespiratorio, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista, ¿sí?, del sistema nervioso. Es decir, la condición física, la aptitud física, la capacidad física me permite saber para qué estoy capacitado, para qué estoy preparado. Entonces, obviamente que la capacidad física nosotros la podemos, vamos a decir, clasificar, la podemos categorizar en tres categorías, valga la redundancia. Tenés buena capacidad física, moderada capacidad física o baja capacidad física. Entonces, para cada deporte, para cada tipo de actividad, yo tengo que saber si estoy o no capacitado. Es decir, vamos a suponer, yo quiero jugar a la pelota, ¿no? Que juego. Y el partido dura, vamos a suponer, 80 minutos. Yo no estoy para los 80 minutos, porque mi condición física, mi estado fisiológico, ¿sí?, me indica que muscularmente mis músculos no están capacitados para soportar una carga intensa en el tiempo. Entonces, vamos a tratar de unir todos estos cabos, ¿sí? No sé qué voy a leer la siguiente diapositiva. Vamos para atrás. Vamos un poquito para atrás porque todo esto lo vamos a ir viendo. Nosotros cuando queremos medir la capacidad física, ¿sí?, lo hacemos a través de un indicador. Profe, ¿qué es un indicador? Un indicador es una medida que valga la redundancia, indica, que me explica cómo se encuentra esa variable o esa categoría o esa propiedad o esa característica. En este caso, por ejemplo, el consumo de oxígeno. ¿Qué me indica el consumo de oxígeno?
Bueno, el consumo de oxígeno me explica mi capacidad física. Fíjense qué interesante. Ya en breve terminamos, chicos, así que bánquenme porque arrancamos un poquito tarde, pero ya terminamos, ¿sí? 10 minutos más y terminamos, les prometo. Y el martes que viene continuamos. Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros si queremos medir, vamos a suponer, ¿eh? Yo le hago la pregunta y ustedes me dicen lo que saben, lo que se imaginan, lo que les parezca, pero quiero que ustedes participen. Si yo le digo a ustedes, yo quiero saber cuánta fuerza tenés. ¿Cómo ustedes saben cuánta fuerza ustedes tienen? ¿Qué harían? ¿Cómo medirían la fuerza? A ver, ¿quién me dice con sus palabras, no? Mediante la carga de un determinado peso, por ejemplo. ¿Cómo? Eh, No se te escuchó, pero. Eh, car- Mediante la carga de un determinado peso, alzando, por ejemplo, alguna bolsa o alguna pesa. yo lo mediría considerando el tamaño de la persona. No es lo mismo A ver, espera para que me voy a un botar mi hombre de auricular porque no le escucho 70. nada. Banquen un cachito. Porque me interesa saber su opinión. Bien, a ver, me repetí, Juliana, ¿me repiten? Bueno, uno me dijo carga física, el otro que me decía Juliana, Que yo consideraría el tamaño de la persona, porque no es lo mismo para un hombre de 70 kilos alzar 30 que para una mujer de 50 levantar 30 kilos. Bien, o sea que, bueno, pero y ahí está perfecto, muy bien. Quiere decir que una persona que cuanto más peso levante, más fuerza tiene. ¿Sería algo así? Algo así, sí. Díganlo, total estamos hablando, ¿eh? No se sientan evaluados, estamos hablando para que ustedes participen. A ver, díganme, ¿qué piensan? Supongamos que una persona levanta 50 kilos, ¿no? En sentadilla, una sola vez. Y otra persona levanta 50 kilos 10 veces. ¿Quién tiene más fuerza? El que tuvo más repeticiones. El que hizo más repeticiones con la misma carga, ¿sí? Entonces, yo digo que la carga, ¿sí? Y las repeticiones son indicadores de cómo está la fuerza, ¿está? Entonces yo digo, bueno, a ver, hace con esta carga 10 repeticiones. Si la persona con esa carga hace 5 repeticiones, yo digo, bueno, evidentemente la persona, diríamos, tiene un nivel de fuerza, vamos a suponer, moderado o bajo. Bueno, el consumo de oxígeno lo que me mide es justamente mi condición física. Es decir, así como la carga y las repeticiones me indican la fuerza, ¿sí? La condición física se mide a través del consumo de oxígeno. Y fíjense que dice, consumo de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber de la atmósfera, transportar a los tejidos y consumir por unidad de tiempo. ¿Eh? Bueno, esto es algo conceptual, que ustedes después se van a cansar de verlo y ahora puede que le parezca algo complejo, pero en realidad no lo es. Entonces pensemos de la siguiente manera. ¿Cómo hace el organismo para captar oxígeno de la atmósfera? ¿Por qué tipo de sistema hacemos eso? Por el sistema respiratorio. Muy bien, Daira, muy bien. Es decir, el sistema respiratorio, nosotros tomamos aire, ¿sí? Y absorbemos de la atmósfera oxígeno. ¿Quién me dice por qué tipo de sistema transportamos al oxígeno? No importa si Por es el el tubo. circulatorio. Por el circulatorio, muy bien. Por el circulatorio. Entonces, obviamente que tiene que pasar por las arterias, por las venas, obviamente por el corazón, y de ahí se transporta a los tejidos, ¿sí? Que
Cuando hablamos de tejido, ustedes saben que el tejido es un conjunto de células, ¿sí? Entonces, un tejido es un conjunto de células. El cerebro es un tejido. Nosotros tenemos 4 tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cerebro es un tejido nervioso. El sistema musculoesquelético, como su nombre indica, es tejido muscular, es tejido conectivo porque el hueso, las articulaciones corresponden al tejido conectivo, pero el músculo es tejido muscular, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene el tejido, ¿sí?, me indica mi consumo de oxígeno, lo que determina, y con esto vamos cerrando, que a menor consumo de oxígeno, menor condición física. A mayor consumo de oxígeno, mayor capacidad física. Entonces pensemos lo siguiente. Si una persona tiene un problema en el corazón, ¿sí?, no va a poder transportar adecuadamente, ¿sí?, oxígeno. Lo que hace que mi consumo de oxígeno en los tejidos, ya sea músculo, cerebro, riñones y demás, tenga un bajo consumo de oxígeno. Y si tengo bajo consumo de oxígeno, ¿cómo va a estar mi condición física? ¿Cómo va a estar? Mal. Va a estar baja, ¿sí? Recuerden, la palabra es baja, ¿sí? Tenemos 3 opciones: alta, moderada o baja, ¿sí? Después ustedes van a ver que en medicina se utiliza muy poco la palabra bien o mal, ¿sí? Se utiliza siempre una categoría que corresponde a un indicador. Entonces, si una persona, por ejemplo, las personas que tuvieron COVID, ¿sí?, personas que han tenido neumonía, personas que han pasado por terapia intensiva, ¿sí?, que tuvieron un problema en los pulmones, los pacientes fumadores, los famosos EPOC, tienen un problema acá. Es decir, cuesta difundir el oxígeno. Cuesta difundir el oxígeno. Entonces, si no puede difundir porque tiene un problema cardíaco, entonces el consumo de oxígeno, ¿cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. Y entonces, ¿cómo va a estar su capacidad física? Bajo. Baja. Bajo. Baja. Muy bien. Y si una persona tiene, por ejemplo, una miopatía, o sea, una alteración muscular, ¿sí? ¿Eh? Inflamación muscular, una miositis, un desgarro, ¿sí? ¿Eh? O tiene tapada una arteria, ¿sí? Entonces, obviamente que mi músculo no va a poder aprovechar el oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno va a estar bajo y por ende mi condición física va a estar baja. Y si yo tengo una condición física que va a estar baja, mi gasto, ¿sí?, energético de actividad física va a estar baja y voy a estar menos capacitado para hacer ejercicio físico y obviamente ni hablar para hacer deporte. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los sistemas que determinan el consumo de oxígeno? ¿Cuáles son los sistemas que ustedes han nombrado acá? ¿Cuáles serían? Sistema respiratorio y sistema circulatorio. Muy bien. ¿Cuál más? El muscular. Muscular. Muy bien. El sistema musculoesquelético es fundamental, ¿sí? Porque de hecho acá lo pusimos, ¿sí? Que de alguna forma lo que hace es movimiento, y el movimiento tiene que ver con el músculo. El corazón se mueve en su lugar, pero se mueve, lo que hace que funcione como bomba. El músculo liso, que corresponde a todo el sistema digestivo y a los vasos, se mueve, lo que permite el desplazamiento de los alimentos, lo que permite el desplazamiento de la circulación. Y el músculo esquelético, obviamente, que desplaza las palancas del cuerpo, ¿sí?, generando que las articulaciones se muevan y nosotros podamos mover las diferentes partes del cuerpo. Entonces, para que, diríamos, para que lo sigamos entendiendo, ¿sí? El consumo de oxígeno es un indicador
de la condición, de la capacidad o de la aptitud física, ¿sí? A menor consumo de oxígeno, obviamente, menor capacidad física. Ahora, lo que tenemos que entender es que el oxígeno, ¿qué rol cumple? Es decir, porque ahí está el tema. ¿Qué rol cumple el oxígeno, este gas? Bueno, el oxígeno, obviamente, es indispensable para generar energía, ¿sí? Es indispensable para generar energía. ¿En dónde? Adentro de la célula. ¿En qué organela? En las mitocondrias, ¿sí? En las mitocondrias. Lo que significa que a mayor cantidad de mitocondrias, mayor consumo de oxígeno. Por ende, si yo tengo más mitocondrias, tengo mayor consumo de oxígeno y por ende voy a tener mayor condición física. Entonces, a todos nos ha pasado ver un deportista, ya sea famoso o no, que vemos que tiene una gran resistencia, ¿sí?, al esfuerzo. Entonces decimos, güey, tiene 3 pulmones. Y no, en realidad no es que tenga 3 pulmones. Lo que en realidad tiene es muchísimas mitocondrias en su tejido que generan abundante energía para que la persona pueda responder a tanta carga. ¿Se entiende más o menos? Bien, profe. ¿Sí? Y eso, fíjense, es decir, esa capacidad de aprovechar el oxígeno, fíjense, de aprovechar el oxígeno en condiciones de reposo, y nosotros conocemos como metabolismo basal, ¿sí? El metabolismo es un proceso que tiene 2 fases. Ya termino con eso, chicos, ¿sí? El metabolismo es un proceso que tiene 2 fases. Lo que se llama el anabolismo, ¿sí?, que también ustedes lo van a encontrar como síntesis, ¿eh? Siempre que ustedes hablan de síntesis de proteína, eso es anabolismo. Y es una fase del metabolismo. Síntesis, ¿sí?, de enzima, síntesis de lípido, síntesis, eso es anabolismo. Y después tenemos el catabolismo, que es la ruptura de las moléculas, que es la otra fase del metabolismo. Entonces, el metabolismo tiene 2 etapas, lo que es la formación y la destrucción, la síntesis, ¿sí?, y lo que es diríamos, la, ¿sí?, separación en partes de las moléculas con la finalidad de generar energía para, o sea, yo, por ejemplo, rompo una molécula de ATP para sintetizar una proteína. Rompo una molécula de ATP para generar el pasaje de la glucosa desde afuera de la célula hacia adentro. Rompo una molécula de glucosa para generar ATP. Gracias al ATP se puede generar una contracción muscular. Entonces, el metabolismo basal, es decir, en estado de reposo, es, ¿sí?, la condición física que está determinada por cuánto oxígeno podemos nosotros absorber, que como dijimos nosotros, no depende del sistema respiratorio. De hecho, para que ustedes sepan, el sistema respiratorio es el último de los sistemas que me condiciona mi capacidad física. O sea que el sistema respiratorio da al máximo siempre. O sea, no me limita la actividad física. Sí me limita el corazón, sí me limita el músculo, porque al tener el músculo es un tejido que está formado por células y cada célula tiene menor contenido de mitocondrias, obviamente que voy a tener menor capacidad de consumo de oxígeno y no voy a poder responder a las demandas metabólicas o las exigencias, ¿sí?, del deporte. Por eso nosotros hacemos ejercicio físico con la finalidad de mejorar o mantener mayor número de mitocondrias en la célula, ¿sí? Y eso hace que mi forma física mejore y obviamente mi condición física mejore para que yo pueda rendir en una actividad deportiva o laboral, ¿sí? Y eso determina que a mayor consumo de oxígeno, ¿sí?, yo tengo menor sedentarismo, es decir, tengo una capacidad física saludable.
Entonces, fíjense que el sedentarismo, que es lo contrario de una buena capacidad física, sedentario obviamente viene de sentarse, el sedentarismo por sí solo, es decir, como causa, ¿sí? El sedentarismo causa el 6% de la mortalidad, el 25% de cáncer de mama y colon, el 27% de los pacientes que presentan diabetes y el 30% de infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, de ahí la importancia de lo que es el ejercicio físico, ¿sí? En lo que es la medicina preventiva de enfermedades que tienen alta morbimortalidad. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por su tiempo. Realmente muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Perdonen por los ruidos. Bueno, tengo dos hijas chicas y bueno, una se levantó media chinchuda, estaba haciendo berrinche. Y Dios mediante nos veremos el martes que viene a la misma hora. ¿Sí? ¿Se ha entendido algo más o menos lo que hablamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a profe. seguir hablando justamente de estas cualidades físicas, y adaptarlas a las preguntas que ustedes tienen que hacer en los futuros cuadernillos que le van a dar en la parte introductoria. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan unas buenas noches y empiecen a estudiar, ¿sí? Y a tener obviamente ya mentalidad universitaria, que es un poquito distinta a la secundaria. ¿Sí? Nos veremos Dios mediante el martes que viene. ¿Sí? Buenas noches para todos. Nos vemos, profe. Chao, profe.